Ya sabemos cómo funciona el modelo en cada momento del tiempo, que estaba dado por estas ecuaciones y estaba dado por este gráfico. Digamos, esto vale para cada momento del tiempo en cada régimen. Según cuál era el régimen, un aumento, por ejemplo, la inflación esperada tenía distintos efectos, como lo habíamos visto al principio. También sabemos cómo funciona la economía, o la dinámica de la economía bajo un tipo de cambio fijo, que estaba dado por este diagrama de fases. Sabemos que nuestro Estado siempre opera con déficit. Entonces, sabemos que la riqueza deseada es mayor a la requerida y por ende a largo plazo las reservas caen hasta quedar en cero. Sabemos también cómo funciona la economía, la dinámica de la economía bajo un tipo de cambio flexible. Presenta un sendero de ensilladura, teníamos dos curvas de demarcación, la de que hacen que los saldos reales no varíen y la que hacen que el stock de divisas no varíen. La economía se encontraba en un estado estacionario donde estas curvas se cruzaban y cuando ambas no varían, la riqueza tampoco varía. Perfecto. Vamos a asumir que nuestro punto de partida es un tipo de cambio fijo y que tenemos un gobierno que tiene un déficit estructural. Vamos a pasar a analizar la crisis. Para eso vamos a hacer uso de este gráfico. Por ahora no miren este, a este no hay que prestar atención todavía. Vamos a hacer uso de este gráfico. Donde en este gráfico se combinan dos. Tenemos cómo funciona en cada momento del tiempo la economía y tenemos el gráfico de tipo de cambio flexible. Diagrama de fases. Prestemos atención a este gráfico, donde tenemos la curva WW, que puede ubicarse en cualquier parte según cuál sea la riqueza de los agentes. La curva WW puede estar acá, que es la restricción de riqueza, ¿no? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, se puede ir moviendo en el tiempo. Esa es la curva de restricción de riqueza. Y después tenemos la LL, que según cuál era la inflación esperada, iba modificando su pendiente. Cuando mayor era la inflación, menor pendiente tenía, que significaba que la proporción demandada de divisas era mayor. En el caso de tipo de cambio fijo, cuando la inflación esperada es cero, que es igual a la inflación, todo el momento los agentes esperan que la inflación sea cero, tenemos particularmente esta LL. La decisión de cartera de los agentes se basa asumiendo que la inflación es igual a cero. Esta curva ya la habíamos hallado y esta es la forma que tiene. Asumamos por un segundo que los agentes no poseen expectativas racionales, no intentan predecir el futuro, sino que esperan que lo que pase mañana sea igual a lo que pasó hoy o lo que pasó ayer, que sean miopes. Entonces, ellos están en un régimen de tipo de cambio fijo, donde observan que la inflación es cero, que el nivel de precios está rígido, y esperan que mañana pase lo mismo, que mañana la inflación sea cero. Pero estamos bajo un tipo de cambio fijo. Bajo un tipo de cambio fijo y con un gobierno con déficit, sabemos que las reservas en algún momento se agotan. Imaginemos que los agentes están ahorrando. Si están ahorrando, parten de un punto que está a la izquierda del nivel de riqueza deseado, es decir, se están moviendo hacia la derecha. ¿Desde dónde? Bueno, depende de dónde se paren. Imaginemos que estamos en este punto. Al principio, el nivel de riqueza es tan bajo que la plata que entra por divisas es mucho mayor a lo que monetizan del déficit. Entonces las reservas están aumentando del gobierno. Pasado cierto umbral, a partir de cierta riqueza de los agentes, que es en realidad la riqueza requerida para que las reservas no varíen, hay un punto de inflexión. Ahora la riqueza es tan alta que ya no alcanza el superávit de la balanza comercial para compensar la monetización del déficit y es tanta los pesos que están inyectando la economía, que los agentes no quieren, que van a cambiar por divisas, que las reservas comienzan a caer.
las reservas comienzan a caer gradualmente hasta que llegan a cero. Los agentes en ningún momento, si no tienen expectativas, logran ver esto. Imaginemos, en realidad no imaginemos, sino que llamemos a este el punto A, donde se produce la crisis. Este va a ser el punto A. El punto A tiene su correlato dentro de este gráfico, de acuerdo a cuál sea el nivel de riqueza y a cuál sea la decisión de cartera de los agentes. Este es nuestro punto A. O sea, la inflación, cuando la inflación es igual a 0, es esta recta. Este es el punto A. Te mandan esta cantidad de dinero de stock real y de divisas, donde este es el nivel de riqueza en el punto A. Ahora, habíamos visto, en realidad no habíamos visto, o sea, sí lo vimos. Cuando abandonan el régimen de tipo de cambio fijo, ya no hay más reservas para seguir en este régimen. Tienen que pasar sí o sí a un tipo de cambio flexible. Esto es lo que llamamos la crisis. Hay que abandonar el tipo de cambio. Se agotaron las reservas. Cuando pasamos al tipo de cambio flexible, la inflación esperada empieza a ser positiva, de acuerdo al exceso de dinero que haya. Con una inflación positiva, esperada positiva, habíamos visto que esta recta se desplaza hacia la derecha, la de la LL'. Pero también habíamos visto que frente al aumento de la demanda de divisas y la caída de la demanda relativa de dinero, el tipo de cambio subía. Y también subía a nivel de precios. Son equivalentes. Y a nivel de precios, la suba del precio y del tipo de cambio tiene dos efectos. La suba del nivel de precios lo que hace es contraer la oferta monetaria, lo hemos visto, para tratar de equilibrar el mercado de dinero. Y también la suba de los precios, o del tipo de cambio, lo que hace es disminuir la riqueza de los agentes. Entonces, la W se contraía hacia el origen. Se contrae hacia el origen. Y esta va a ser nuestra WW'. ¿Por qué se contrajo? Porque ahora sos menos rico. ¿Por qué sos menos rico? Porque aumentaron los precios. Entonces, todos los pesos que vos tenías, que no lo podés vender en ningún lado, no se lo podés dar al Banco Central porque no le podés comprar nada, no tiene más reservas para venderte. Y vos que querías comprar divisas, hay un exceso de demanda de divisas, el precio de la divisa sube. Sube el tipo de cambio, sube el nivel de precios. Bien, pero ahora estamos en tipo de cambio flexible. Bajo tipo de cambio flexible, este diagrama de fase ya no es más operativo. Ahora estamos en tipo de cambio flexible. Esta es la dinámica que rige. Y sabemos que, como los agentes no creen en burbujas especulativas, o porque queremos que la economía vaya al equilibrio y toda vez que no estemos sobre el sendero de ensilladura, la economía se va a ir para cualquier lado. Sabemos que vamos a estar siempre sobre algún punto de esta recta. No importa si estamos en estado estacionario o no, digamos. Si estamos fuera de estado estacionario, sabemos que vamos a ir eventualmente al equilibrio. En este caso, lo que nos muestra este gráfico es que cuando aumenta la inflación esperada, se modifica la decisión de cartera de los agentes, se contrae la riqueza también, vamos a pasar a un tipo de cambio flexible y nos vamos a ubicar sobre el sendero de ensilladura. A un punto como el C, que el punto C puede ser un punto como este. Una vez que estemos en el punto C, vamos a ir hacia el equilibrio, que es lo que nos indica este gráfico. Estamos en el punto C y vamos a converger de a poco al punto D. Ok, esto es con agentes que no tienen expectativas. Y como no tienen expectativas, de la noche a la mañana, un día se sorprenden, van al Banco Central y no tienen más dólares que venderle. Y terminan perdiendo riqueza.
un agente con expectativas racionales o expectativas perfectas, deterministas, como en este modelo, no va a admitir una pérdida en su stock de riqueza. Y lo que va a hacer es evitar este salto en el tipo de cambio, este salto en el nivel de precios que hace que él pierda. ¿Cómo hace para evitarlo? Bueno, va y le demanda toda la plata, todas las divisas al Banco Central, que hacen que el tipo de cambio no varíe, que no haya un salto, sino que el switch entre tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, sea suave, que no haya un salto en el tipo de cambio, como si pasaba con expectativas miopes. Cuando estamos hablando de expectativas racionales, este va a ser el gráfico que va a explicar la dinámica del tipo de cambio fijo, donde esto es un umbral de crisis. Ahora vamos a ver más en detalle. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros decimos que el agente con expectativas racionales no pierde, significa que la WW nunca no se desplaza con el cambio, como pasaba antes, con el cambio de régimen, no se contrae, sino que nos movemos sobre la recta de riqueza. Y además sabemos que el nivel de precios está fijo, ¿sí? Porque tipo de cambio fijo. Los precios están fijos, la riqueza no se modifica, porque estos agentes no admiten pérdidas en el momento de la crisis, no en el momento T. Y lo que hacen es un cambio de composición en su cartera. Compran todas las divisas que encuentran en el Banco Central, su EF, su tenencia de divisas, la riqueza queda constante, entonces lo que ajusta es M. Le venden gran parte de su dinero al Banco Central, le realizan una corrida. Es como que coordinan entre todos ellos, que en realidad nosotros lo que tenemos es un agente, pero en el fondo la idea es, son agentes que coordinan y realizan una corrida al Banco Central. ¿Por qué? Porque prevén que va a haber inflación esperada, que si no lo hacen, va a haber una pérdida de riquezas y ellos no pueden admitir esto, van a evitarlo. Si se desplazan sobre esta recta, imaginemos que el shock ocurre en un punto como el B. Se desplazan sobre la recta y desplazándose sobre la recta van al sendero de ensilladura. El punto C, que el punto C puede ser un punto como este. Ahora ya no está más válido este diagrama de fases de tipo de cambio fijo, sino que el que pasa a estar válido es el de tipo de cambio flexible. Y nuevamente, ahora va a converger al estado estacionario de tipo de cambio flexible, que es un estado estacionario con inflación. Antes no había inflación. Pero lo importante es que, con expectativas racionales, los agentes no tienen pérdidas de riqueza, ni tampoco hay un salto en el tipo de cambio. Estas dos cosas sí pasaban si teníamos agentes miopes. Un comentario más, como para que queden más claros los gráficos. Digamos, el comportamiento de WW, nosotros dijimos que esto es en un momento del tiempo, pero WW todo el tiempo se está modificando. Si es tipo de cambio fijo, esta no, pero si es tipo de cambio flexible también, depende de la inflación esperada, puede ir modificando. Pero WW, por ejemplo, puede ir creciendo. Si, por ejemplo, estábamos en un punto como este y íbamos todo el tiempo, estaba creciendo. Sobre el sendero de ensilladura, lo que está pasando es, la riqueza va a ir aumentando de a poco hasta llegar a su nuevo estado estacionario. Fíjense que esta es la curva de demarcación del diagrama de fase de tipo de cambio flexible. Y en este caso, f punto igual a 0 coincide con la recta de W, ambas tienen pendiente el -1.
En este punto la riqueza no varía, se queda todo el tiempo en esta riqueza, con tipo de cambio flexible, con inflación, con una tasa de emisión constante. Busquemos ahora cuál es el umbral de crisis, este diagrama de fase que habíamos visto que entraba en juego con agentes racionales. Para encontrarlo lo que vamos a hacer es igualar, llamamos tau al momento de la crisis y tau más de t al instante posterior. Entonces, la riqueza al momento de la crisis, fíjense, saldos reales más divisas, tiene que ser igual a la riqueza post-crisis, al instante posterior. No tiene que haber variaciones a la riqueza, no tiene que haber pérdidas de riqueza. Además, las divisas en manos de los agentes privados, en el momento posterior, tienen que ser igual a las divisas en el momento de la crisis, más todas las reservas que le quedaban al Banco Central. Le realizan una corrida. Para graficarlo en el gráfico y reemplazando, expresamos todo en función de R. Y lo que nos queda es las reservas al momento de la crisis dependen positivamente del nivel de riqueza al momento de la crisis, por una fracción. La fracción es la demanda de dinero con inflación cero menos la demanda de dinero al momento posterior de la crisis con inflación positiva. Esto es positivo porque L0 es mayor a la demanda de dinero con inflación. Y lo que observamos es una relación positiva entre reservas y riqueza. El umbral de crisis lo que hace es representar todas las combinaciones de riqueza y reservas en las cuales se produce la crisis. Fíjense, en cualquier punto de esta recta se produce la crisis. Si la dinámica impacta acá, bueno, acá se produce la crisis. Si impacta acá, acá se produce la crisis. Depende en qué momento nos chocamos la curva y ahí se produce la crisis. Dos corolarios. A mayor riqueza, mayor es el stock de reserva en el punto crítico. Si soy más rico, tengo más fuerza, más poder para vaciar reservas, entonces compro más reservas al momento de la crisis. Fíjense, todo esto es lo que cae en la reserva en el momento de la crisis. Todo esto. Siempre estoy hablando de mayor riqueza. Y a mayor reservas, mayor es el tiempo que mantengo el tipo de cambio fijo. La idea es, o al menos así lo menciona Krugman, es, imagínate que partimos de este punto de reservas, este punto de riqueza, pero este punto de reservas. Bueno, vamos a ir por todo este sendero hasta entrar en crisis. Ahora, si partimos de un punto de reserva más alto, el recorrido del sendero es mayor y por ende el tiempo que lleva también lo es. Una pregunta interesante es, ¿qué pasa si nos dan un préstamo a Argentina, un préstamo al gobierno, si se modifica la cantidad de reservas, pero no modifica su déficit? Si no modifica su déficit, bueno, es esto, tenés más reservas, pero va a salir la crisis de todas formas. ¿Estás acá? ¿Tenés más reservas? Bueno, vas a la crisis de todas formas. Si vos no modificas tu situación fiscal y la manera en que la financiás, estás complicado. Ahora, si tuvieras un superávit, un presupuesto equilibrado, la cosa sería distinta, porque esta curva pasaría para el otro lado y las reservas comenzarían a crecer indefinidamente, tal como habíamos visto. En términos de las sendas temporales, al momento de la crisis, lo que tenemos es un agotamiento gradual de las reservas, que es un poco la historia que está atrás de esto. Las reservas comienzan a caer, caen, y en un momento
como en este punto, como era el punto B. Imaginemos que este es el punto B. Este es el punto B. Hay un ataque especulativo. Y se vacían todas las reservas. Antes estabas con tipo de cambio fijo. Y al momento que no tenés más reservas para sostener el tipo de cambio fijo, tenés que pasar a tipo de cambio flotante. Un poco la cronología es: las reservas se deterioran paulatinamente. Hay un ataque especulativo por agentes que no quieren perder riqueza y porque tienen expectativas racionales. Y esto es lo que produce un cambio de régimen. Cada régimen tiene sus efectos directos y sus efectos indirectos. Siempre estamos hablando de un estado con déficit. Entonces, si vos tenés un tipo de cambio fijo, el efecto directo es creación de dinero. Tengo déficit, lo financio con señoriaje. El efecto indirecto es pérdida de reservas. Si yo inyecto más dinero de la que los agentes quieren, bueno, entonces van a comprar divisas con el dinero que yo inyecté y mis reservas van a caer. El efecto de largo plazo es, bueno, estas reservas no duran para siempre, en algún momento se terminan y tengo que cambiar de régimen. Tengo una crisis de balanza de pagos. Con tipo de cambio flexible, si tengo déficit, lo que tengo es, de vuelta, creación de dinero. Tengo señoriaje, tengo que financiar este déficit. El efecto indirecto no es pérdida de reservas, porque no estoy vendiendo reservas, no intervengo en el mercado cambiario. Pero sí lo que tengo es inflación. Y el efecto de largo plazo es inflación. Intentemos reconstruir ahora las sendas temporales para los distintos tipos de expectativas que tenemos. Tenemos las expectativas miopes y tenemos las racionales. Tenemos este esquema para las expectativas miopes, las reservas se agotan gradualmente hasta que un día se dan cuenta que no hay más, y tenemos este esquema para las expectativas racionales. Las expectativas se agotan, pero un día se dan cuenta que esto no va para más y las agotan de manera tal que la riqueza no varíe y que el tipo de cambio no salte. Entonces pasas a regirte por un sistema de tipo de cambio flexible, donde empiezo a esperar este diagrama de fases y donde de fondo siempre tenemos este comportamiento para cada momento del tiempo, de acuerdo a la restricción de riqueza de los agentes y su decisión de cartera. Para el caso de los agentes miopes, lo que tenemos es un deterioro paulatino de las reservas. Imaginemos que estábamos en un punto por acá, la riqueza está aumentando y las reservas se agotan acá, en un punto como el A, que llamamos a este es el punto A. Estamos en un diagrama de fase de tipo de cambio fijo con agentes miopes, pasamos a regirnos por diagrama de fase de tipo cambio flexible. La crisis ocurre en el punto A, pegamos un salto y nos vamos al punto C, al sendero de ensilladura del punto C. La tenencia de divisas va aumentando gradualmente y en el momento de la crisis no cambian, ¿sí? Y después se empiezan a regir y empiezan a aumentar a otra tasa de acuerdo a cómo aumente la riqueza y cómo aumente la demanda de tipo de cambio, la dinámica de divisas bajo un esquema de tipo de cambio flexible. Imaginemos que, no sé, la tasa aumenta a una tasa más alta hasta que llega a un estado estacionario donde la tenencia es constante. Este estado estacionario es el punto D. ¿Ok? Alcanzamos el estado estacionario en el punto D. En cuanto al tipo de cambio y nivel de precios, veníamos en un tipo de cambio fijo. En el momento de la crisis hay un salto y después comienzan a aumentar. En el punto D del estado estacionario tenemos inflación, tenemos devaluación, no sé a qué tasa, se determinará dentro del modelo. Stock real de dinero. Venía aumentando porque nos financiamos con señoriaje y con tipo de cambio fijo. Y además sabemos que la riqueza está aumentando, entonces la demanda de dinero va a estar aumentando. M está aumentando. En el momento de la crisis hay un salto en el nivel de precios que contrae los saldos reales y después vuelve a aumentar. Y se equilibra en un punto como el D. En el D va a ser constante. Y M sí está aumentando todo el tiempo. La riqueza
En cuanto a la riqueza, lo que tenemos es la riqueza está aumentando porque estamos en un punto a la izquierda del momento de la crisis y al momento de la crisis estos agentes miopes no se dan cuenta, hay un salto en el nivel de precios que contrae su riqueza. Y su riqueza después va a ir aumentando hasta llegar a un punto como el D en este gráfico y que encontramos un estado estacionario, se mantiene constante. Entonces, en estado estacionario tenemos tenencia real de dinero constante, tenencia de divisas constante, entonces riqueza constante. Si tenemos emisión, y cuando tenemos emisión vamos a tener inflación y devaluación. ¿Qué pasa si nuestros agentes son racionales? Si los agentes son racionales, vemos que las reservas declinan gradualmente hasta llegar al umbral. Imaginemos que llegamos al umbral de crisis y lo llamamos el punto B, que es el punto B que está en este gráfico. Entonces, las reservas declinan gradualmente, en este punto se ocurre la crisis, que es el punto B, y las reservas pasan a estar en cero. La oferta de dinero venía aumentando, pero al momento de la crisis, los agentes se la sacan de encima, venden todos sus pesos y compran divisas a modo de vaciar el Banco Central. Y entonces partimos de un punto más bajo. Y después van a seguir aumentando porque estamos en tipo de cambio flexible y emisión. Esto es al momento de la crisis, el punto B. ¿Qué pasa con las divisas? Bueno, las divisas venían aumentando, pero al momento de la crisis hay un salto. Hay un salto y después seguirán aumentando hasta estabilizarse en el estado estacionario, el punto D. ¿Qué pasa con el nivel de precios y el tipo de cambio? Era fijo, estábamos en un régimen de tipo de cambio fijo, pero no hay salto. Acá cuando ocurre la crisis el tipo de cambio no salta al nivel de precios. Entonces, este es el momento de la crisis, este es el instante posterior, no hay cambios. Y después sí, después comienza a aumentar gradualmente porque tenés emisión y tenés inflación y tenés devaluación. ¿Qué pasa con los saldos reales? Bueno, venían aumentando porque la riqueza de vuelta venía creciendo. La riqueza venía creciendo, tenías los precios fijos, tenías demanda de dinero, entonces vos emitías, está bien, no querían todo lo que vos emitías, pero sí querían una porción. Aumentaba la demanda real de dinero. Ahora tenemos el mismo efecto que con miopes. Hay una contracción en la cantidad real de dinero. Pero en este caso, no es por un aumento de los precios, sino que está justamente explicado por la caída en la cantidad nominal de dinero. Entonces tenemos una caída y después aumenta. Aumenta hasta que se estabiliza en un punto como el D, que es el estado estacionario. Que es el punto D. ¿Qué pasa con la riqueza? La riqueza venía aumentando y este es el momento de la crisis. Ok, este es el momento posterior. No pasa nada. Y después sí, sigue aumentando hasta que se estabiliza en un punto como el D. Ok, entonces, ¿qué es el momento posterior a la crisis? El momento posterior a la crisis es el momento C. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenés el punto B, esta cantidad real de dinero. Y el momento posterior de la crisis es el punto C, donde te ubicás en el sendero de ensilladura del diagrama de fases de tipo de cambio flexible. Por ejemplo, acá, donde toda esta caída del punto A al punto C es por un aumento de precios y no por una disminución en la cantidad de dinero como pasaba con los agentes racionales. Acá, punto B, punto C. Punto B, punto C. Y acá este es el punto B y el C también, digamos. Las reservas pasan a ser cero siempre. Lo mismo pasa acá, con racionales. Las reservas pasan a ser cero siempre. Este es el punto B y este es el punto C. ¿Ok? Estoy con una cantidad de divisas que me determinan por el punto B y me muevo por la recta de riqueza. Compro, vendo toda la cantidad nominal de dinero que tengo, no toda, una fracción, pero compro todas las reservas del Banco Central, me compro divisas, tengo un salto en la cantidad de divisas que tengo, hasta ubicarme en el sendero de ensilladura, el punto C. Y después voy a ir convergiendo hasta el punto D. ¿Qué pasa con los precios de tipo de cambio? Bueno, B y C están pegados, no hay salto.
con la cantidad real de dinero, bueno, lo habíamos visto, lo que veníamos explicando. Tenemos crisis en el punto B y este es el punto C. Punto B, punto C es la cantidad de dinero. Me quito pesos de encima. Punto B y C están pegados. En este caso no tengo cambio de riqueza. Me desplazo sobre las rectas de riqueza. Entonces de esta manera pudimos reconstruir los senderos temporales con agentes miopes y con agentes racionales. En la realidad el comportamiento es mucho más racional que miope. Pero hay distintas cuestiones como, bueno, no sabemos bien cuántas son las reservas que está dispuesto a comprometer el Banco Central, hay información imperfecta, distintos agentes pueden comprar dólares como si fueran racionales, mientras que el resto son más miopes y un día se enteran que hay cepo, no les venden más, entonces aumentan las presiones de demanda de tipo de cambio, el tipo de cambio sube y tenés devaluación. Típicamente cuando uno encuentra en el diario, bueno, siempre hablan de crisis de balanza de pagos, está acompañada de devaluación. En este modelo, con agentes racionales, no es el caso. No hay devaluación, no hay pérdida de riqueza.